En comercioinmobiliario.com conocemos esta ciudad como nadie. La hemos recorrido palmo a palmo y podemos encontrar para usted el lugar perfecto para vivir o el mejor punto para su negocio. Llámenos comercioinmobiliario.com. Somos especialistas inmobiliarios. 485-2828 en Cali, Colombia. Con el apoyo comercial de Pizza al Paso, Dari, Café. Presentamos una conversación con amigos. El lado humano. Los puntos de vista. Algo para decir. Parla con Jaime, porque hablando nos entendemos. Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos en Parla porque hablando nos entendemos. Parla hoy tiene la complacencia de contar con un invitado para ustedes. Una persona con muchísimas, pero muchísimas experiencias vividas y disfrutadas a lo largo de su prestigiosa carrera profesional. Fanor Luna. Fanor, bienvenido. Muchas gracias, Jaime, muchas gracias por esta generosa invitación para charlar con usted y con los numerosos televidentes de Parla con Jaime. Bueno, ¿de dónde salió Fanor? Bueno, Fanor salió de un hogar muy humilde de Cali. Yo nací en el entonces hospicio de la carrera primera con calle 15, donde después funcionó lo que se llamó la gota de leche. Eso hace la friolera de 77 años, nomás. Y hice mis estudios primarios en la escuela Mariano Ramos. Posteriormente pasé a Santa Librada y estuve en el Instituto Bolivariano como un estudiante poco rendidor. Virtualmente no terminé el bachillerato, me quedaron faltando 1 o 2 meses porque ya se me presentó la oportunidad de empezar a trabajar, que era lo que yo quería. Y entonces mi padre abandonó el claustro. Sí, señor. Entonces mi padre, que era muy amigo de los señores Borrero Lano de Diario del Pacífico, pues me recomendó, les pidió que me ayudaran y yo ingresé a la redacción de Diario del Pacífico sin siquiera saber escribir a máquina. En aquella época pues salíamos como hoy, ¿no? La gran mayoría de bachilleres que no saben nada, así salimos en esa época, a Diario del Pacífico, que era el prestigioso periódico conservador de la época. Este es nuestro invitado de hoy, Fanor Luna, que recientemente fue homenajeado con el premio Alfonso Bonilla Aragón por toda una vida en el servicio periodístico a favor de los vallecaucanos. Ya regresamos en Parla, hablando nos entendemos. Parla con Jaime, porque hablando nos entendemos. Parla con Jaime, porque hablando nos entendemos. Continuamos en Parla, porque hablando nos entendemos. Fanor, de 1956 al 2013 son muy cerca a los 60 años de periodismo. Sí, señor, 58 años de periodismo, de relaciones públicas, de contacto con la comunidad, comunicación social en todo el Valle del Cauca. Y para tomar algo del principio, ¿en qué salas de redacción habitó Fanor Luna? Inicialmente en Diario del Pacífico, donde me correspondió como un ígnaro juvenil, muy joven, que ignoraba toda clase de técnicas de periodismo. Ahí me correspondió primero aprender a escribir a máquina, segundo aprender a hacer noticias, y ahí participé en información en todas las áreas, empezando por la página social, donde tenía que inventar hasta nacimientos, porque pues yo no tenía relaciones sociales con nadie, ni nadie llamaba a informar. Información hípica en el entonces hipódromo de Versalles, con el capitán Barrera, información judicial también con el capitán Barrera, e informaciones generales. Ahí estuve unos pocos meses del año 56 hasta principios del 57, cuando pasé al periódico El País. Ahí en El País ya estuve 8 años hasta el año 65, pero en ese interregno
tuve la oportunidad de entrar a la radio en varios informativos, como Noticiero Panorama de Radio El Sol, donde informábamos diariamente al mediodía y por la noche sobre los sucesos de la ciudad, y hacía también las noticias del mediodía, las noticias de la hora, en Radio Pacífico y en La Voz de Cali, en La Voz del Río Cauca. Fanor, ¿cuáles eran las herramientas que usaban los periodistas en ese momento? En aquella época, el periodista, que era totalmente ignorante, sin facilidades como las de hoy, pues los únicos instrumentos que teníamos era la libreta y un lápiz, era lo único, y una buena memoria. Que no era una memoria USB. No era USB propiamente, pero que tenía que ser muy fiel. Fanor, ¿cuáles fueron las noticias que usted más recuerda que le correspondió cubrir, las que más lo impactaron? Por aquella época me tocó desde la gobernación, en el año 65, cuando fui llamado por el doctor Humberto González Narváez a crear la Oficina de Información y Prensa de la Gobernación, a imagen y semejanza de la que existía en el Palacio Presidencial, que era la ODIPE, y existía también en el departamento de Santander y en el departamento de Antioquia. En aquella época fueron informaciones de tipo oficial desde la gobernación. Ahí creamos los boletines de prensa que distribuíamos pues a través de un mensajero que en bicicleta corría a la 1 de la tarde a las redacciones de los periódicos a llevar las informaciones del mediodía de cada día. Y en ese momento, por los años del año 57 hacia acá un poco, hubo 2 o 3 hechos noticiosos que, digamos, que castigaron, que sorprendieron a la opinión. Claro que sí. Estuvo el tema de la explosión. La explosión del 7 de agosto, eso fue tremendo. Ese día me tocó trabajar con el equipo grande que teníamos en el periódico El País, con 5 ediciones, recuerdo que hicimos ese 7 de agosto. Extras. Extras durante todo el día. La explosión del 7 de agosto y posteriormente la caída del gobierno del general Rojas Pinilla el 10 de mayo, que fue cuando las hordas populares enemigas del general Rojas asaltaron los 2 periódicos que eran voceros de la entonces llamada dictadura, que más bien creo yo que era dictablanda, Diario del Pacífico y El País. A mí me correspondió presenciar. Yo recuerdo mucho con la negra grande que vivía ahí en el edificio Calero, Leonor González. Leonor González y su esposo, el folclorista Esteban Cabezas. Esteban Cabezas. Nos tocó ver el asalto al periódico El País ese 10 de mayo de 1957 a partir de las 9 de la mañana. Eso fue tremendo. Como anécdota, ese día las hordas entraron a la redacción del País, donde teníamos un óleo grande de don Marco Fidel Suárez, que había sido presidente de la República, ministro de Educación, persona muy importante en aquella época, y la gente salió con ese óleo, lo paseó hasta la catedral de San Pedro, a los gritos de "este es el abuelo de los Lloreda, este es el abuelo de los Lloreda", totalmente ignorantes de que era nadie menos que don Marco Fidel Suárez. Esto fue el 10 de mayo del 57. Hubo otro hecho por allá en esas épocas, lo del enmaletado. Hubo crímenes, en aquella época hubo unos crímenes que fueron muy sonados en el País. Teníamos en la redacción unos periodistas de una gran imaginación como Alfonso Recio Delgado y Eber Moreno. Ellos se inventaron, porque lo cierto fue eso, el asesino existió, pero ellos inventaron el nombre del monstruo de los mangones, ¿no? Cada que aparecía un niño muerto en campos desiertos de la ciudad, que se llamaban mangones en aquella época, pero lo cierto es que el personaje nunca nadie lo vio, sino que fue una imaginación de Alfonso Recio Delgado. Después apareció una maleta ensangrentada en el tren que iba de Cali hacia el norte, y en Zarzal una persona percibió la sangre y lanzó la alerta, y ahí se encontró el cuerpo
descuartizado de un hombre. Ese hombre resultó ser un ebanista de apellido Victoria que vivía en Cali, en el barrio Sucre, cerca de la entonces llamada zona de tolerancia. Eso fue un crimen de una repercusión impresionante. Otro crimen en aquella época fue el crimen del Parnaso, en una casa antigua de la carrera cuarta con calle 16. Ahí asesinaron a la dueña de esa tienda, y en aquella época pues un crimen de eso, un suceso de estos, era un acontecimiento impresionante. ¿Usted cree en los horóscopos? Sí, claro, claro, en el periódico, en El País, pues nos tocaba también en aquella época trabajar en diferentes áreas, y llegaba el momento en que el señor encargado de la clisoteca, quien recibía los envíos de Kingfisher Syndicate, los envíos por correo de los horóscopos, de los crucigramas, de esas columnas, aunque usted no lo crea, sopa de letras, nos decía que se terminaban los horóscopos, y en las noches, pues a hurtadillas, que don Álvaro Lloreda ni don Raúl Echavarría se enteraran, y nos encerrábamos en una salita a escondidas a escribir los horóscopos de los próximos 15 días. Y entonces eran unas sesiones muy agradables, porque cada quien se inventaba lo que deseaba que se dijera para cada quien. El horóscopo tiene una fundamentación científica. Así en ese es, caso. ¿cómo no? ¿Cómo no? Fanor, muchos hechos, pero luego ya llega usted a la gobernación en el año 65 Sí, con Humberto González Narváez. ¿cómo no? ¿Cómo Y no? usted llega directo a ser... A crear la Oficina de Información y Prensa de la Gobernación. Esa oficina, con el correr de los años, a través de todos los gobernadores que honoríficamente me correspondió acompañar, fueron 18, pues se convirtió después en oficina de protocolo, en oficina de relaciones públicas, y eso le cambiábamos el nombre de acuerdo al gusto del gobernador que llegaba, de tal suerte que hubo relaciones públicas y protocolo, protocolo y prensa, prensa y comunicaciones, y así. Y esa oficina fue creciendo hasta convertirse hoy en el gran departamento de comunicaciones de la gobernación. En aquella época los primeros boletines los hacíamos en mimeógrafo y en papel stencil. Era una labor artesanal muy difícil, pero pues era muy satisfactorio, lo cierto, hacer el boletín diario de noticias de la gobernación. Fanor, usted llega, se ubica, gestiona la creación de la oficina de prensa y entre tanto pasan 18 gobernadores. Sí, señor. ¿Cuál fue el mejor? Pues el doctor Balcázar Monzón me inventó ese chascarrillo. Me preguntaban cuál es el mejor gobernador, que yo decía el próximo. Lo cierto es que eso era así, porque pues todos los gobernadores que ha tenido el Valle del Cauca han sido personajes. Cuando eran nombrados por el presidente de la República, pues eran personajes de primera talla, y después vino la elección de gobernadores también con personajes de mucha importancia, de tal suerte que todos fueron excelentes servidores de la comarca. ¿Y con cuál? Sigue usted ahí de jefe de protocolo, ¿no? ¿Con cuál tuvo más afinidad, Fanor? Lo cierto que todos fueron amigos, porque cuando llegaban a la gobernación del Valle ya habían desempeñado alguna posición oficial en la cual yo los conocía ya como secretarios del despacho, como alcaldes de algún municipio, de tal suerte que con todos tuve una gran afinidad y me precio de seguir siendo sus amigos, su amigo. En alguna ocasión usted llegó al Salón de los Gobernadores acompañado de Carlos Holguín Sardi. Sí, estábamos en el simulacro de la posesión del doctor Carlos Holguín para su segunda gobernación en el año 85, 86, no recuerdo bien. Y llegamos al Salón de los Gobernadores y él, viendo la galería de óleos, me dijo: cuéntame cuántos gobernadores vivos. Y le dije: todos. Y me dijo: gran pendejo, supérstites. Le dije: esa es otra cosa. La pregunta fue mal hecha, pero vivos, todos están vivos, hasta ahora no ha muerto ninguno. Sí, todos vivísimos. Fanor, en ese tema en esa etapa dilatada para corresponderse con 18 gobernadores, pues prácticamente todos o liberales o conservadores.
Sí, todos. ¿Había una diferencia adentro, en el Palacio de Gobierno? Cada 2 años se turnaba el poder entre liberales y conservadores. De modo que el que llegaba, el que salía, eran todos amigos. Y lo cierto es que en el ejercicio de esos 33 años, con gobernadores de los dos partidos tradicionales, porque en esa época no había partiditos, eran partidos tradicionales, yo he llegado a la conclusión ya hoy, en la cumbre de mi serenidad, he llegado a la conclusión de que todos eran iguales, todos perseguían el beneficio de sus gentes, el responder exactamente a sus regiones, a quienes les correspondía entregarles toda su tenacidad. Fanor, ¿con algún gobernador tuvo usted desavenencias, circunstancias de incomodidad que le generaran alguna distancia? No, recuerdo, no tengo recuerdos ingratos con ninguno de ellos. Siempre todo fue un discurrir muy agradable, muy generoso por la amistad y por el cariño que todos ellos me profesaron. En este tiempo, mientras usted estaba en la gobernación, se integró con El Gato, el periódico humorístico político que yo creo que es el único en Colombia. Sí, es el único en Colombia, El Gato, que lo editábamos con extraordinaria seriedad y responsabilidad, porque chisme o cuento que publicábamos en El Gato, pues rara vez era rectificado, o no se atrevían a rectificarlo porque sabían que les iba peor. En aquella época hacíamos El Gato, unas veces los hacíamos en mi oficina en la gobernación, otras veces en la redacción de RCN, en el edificio Henado, otras veces en el despacho del alcalde. Eran improvisadas las redacciones, pero ahí lo cierto era que ahí llegaban gobernador y alcalde y periodistas y amigos, llegaban a integrarse y era una tertulia la cual quedaba plasmada en un escrito que algún periodista se sentaba, entre ellos el que más se prestaba para eso era el recordado Jaime Arango, que se le llamó la rata chillona, sí, en la voz del país. Eso era los jueves en la noche. Los viernes le aplicábamos la asepsia a todo ese material escrito y el sábado salía triunfante El Gato con las caricaturas de Luisé, que ese es otro capítulo, el de Luisé, el caricaturista. ¿En algún momento un gobernador le dijo a usted quiénes son los tipos que me joden tanto en El Gato? Sí, claro. Y siempre le buscábamos esguinces, ¿no? Y él daba nombres, un gobernador, uno de ellos era usualmente molesto porque daba muchos motivos para que El Gato se ocupara de él, pero pues nunca él se imaginaba quién era, pero nunca insistía ni tampoco le revelamos nombres. Pero el caso del caricaturista es muy simpático, porque el país tenía como lo tiene hoy, a Luis Eduardo López, un hombre muy humilde, muy querido, un caricaturista, ¿no? Y de pronto en El Gato empezaron a aparecer unas caricaturas fabulosas con el nombre de Rigot, y don Álvaro Lloreda nos llamó a Álvaro Mejía López y a mí, Álvaro Mejía encargado de la política en el país, el carrusel político, y a mí, a preguntarnos quién era el tal Rigot. Y entonces le dijimos que no sabíamos. No, que ustedes saben, nos insistió y nos aplicó, nos puso contra el paredón. Y le confesamos que lo tenía ahí al lado, que era su caricaturista Luisé, que se cambiaba simplemente Rigot. Y las caricaturas del Gato, por lo regular, eran mejores que las del país, porque el gato era humorístico, con veneno y malicia, lo que no se podía hacer en el país. Ya regresamos en Parla, porque hablando nos entendemos. Parla con Jaime, porque hablando nos entendemos. Parla con Jaime, porque hablando nos entendemos. En Parla, paso al arte con el patrocinio de Pizza al Paso. Continuamos en Parla porque hablando nos entendemos con nuestro invitado de hoy, Fanor Luna. Fanor,
Se dice que de los hechos, los acontecimientos, las escenas en el interior de Palacio de San Francisco, las que no sabe Fanor Luna es porque no ocurrieron. ¿Eso es verdad? Sí, eso tiene tanto de largo como de ancho, pero lo cierto es que la discreción ha sido una de mis motivaciones para seguir adelante en la vida. ¿Qué tal que me pusiera yo a contar todo lo que vi, todo lo que participé en toda esta carrera profesional? Y me han insistido mucho en publicar el libro. Yo tengo mucha crónica, mucha cosa escrita, inclusive sobre los temas que hemos hablado hoy, pero pues me resisto a publicarlo porque lo cierto es que eso es inventarse uno como problemas con los amigos, con la gente que uno quiere, con la gente que admira. No hay como no dejar heridas. Sí, es mejor vivir tranquilo y, como le digo yo a mis nietos, dormir tranquilo las 8 horas diarias. Fanor, en algún momento se dijo, no sé quién es el autor de la idea, pero se dijo, el gobernador que saque a Fanor de la gobernación se cae. Lo cierto es que cada que llegaba un gobernador nuevo, el que más se preocupaba por mi continuidad en el despacho era precisamente el gobernador que llegaba a preguntarme si yo quería continuar. Pero lo cierto es que yo nunca le oculté a los gobernadores ni denigré del gobernador anterior. A mí, por ejemplo, un gobernador me llamó alguna vez a cuentas, a decirme que si el gobernador anterior hablaba mal de él. Dije, pues no, simplemente las censuras del caso, en el manejo de las rentas, en tantos manejos, pero nunca pues en malos términos. Y bueno, con el tiempo, un día en un acto social me espetó, me dijo, si tú me hubieras hablado mal ese día de ese gobernador, no estarías conmigo en este momento. De tal suerte que salvé otra vez el pellejo. Sí, la prudencia que hace verdaderos sabios. Así es. En Parla, el momento del buen gusto con el patrocinio de Café Café. Sí. Fanor, pero su salida de la gobernación ocurre en la víspera de la llegada de Gustavo Álvarez, Gardiazabal. Sí, exactamente, el 15 de febrero de 1995, en la segunda gobernación del doctor Germán Villegas, se promulgó a instancias mías la jubilación de la gobernación. Ya yo tenía 30 años, exactamente ese día cumplía 30 años, y en una reunión social que me ofrecieron las niñas del despacho y los compañeros del despacho del gobernador, ahí el señor gobernador se enteró de la resolución de jubilación, la cual establecía que al día siguiente yo estaría ya, pues, ya como visitante simplemente del Palacio de San Francisco, ante lo cual el gobernador Villegas me pidió que le diera un tiempito para encontrar el reemplazo. Ese tiempito se convirtió en 2 años, 2 años que yo pues dejé de ganar menos porque mi jubilación era más alta que el salario, pero lo hice con mucho gusto porque yo admiro y tengo la amistad del doctor Germán Villegas entre las más preciadas en mi trayectoria. Y llegó Gustavo Álvarez Gardiazabal, quien generosamente me pidió que continuara, pero yo ya tenía compromisos adquiridos con mi amigo el doctor Nelson Garcés Bernaza de pasar a manejar la oficina de prensa, comunicaciones y protocolo de la Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca, Confandi, en la cual estuve los últimos 16 años. Y salió de la gobernación para allá. Salí a los 2 días de la gobernación, pasé directamente a Confandi. Es decir, no tuve descanso. Y por eso, por estos días... No estuvo cesante. No estuve cesante. Por estos días he querido salir a tomarme un buen descanso. Y eso es lo que va a hacer ahora. Así es. En Parla, la pregunta dulce con el patrocinio de Dari. Fanor, ¿hoy qué está pasando con su vida, con su familia? ¿Cómo está integrada? Mi familia está integrada por 2 hijos. El mayor economista, él es subgerente de un importante laboratorio multinacional aquí en Cali. Y mi hija, que vive en Estados Unidos, ella es administradora de empresas y está en vísperas de regresar de nuevo a Cali después de 15 años de ausencia. En estos días
está regresando. Vamos, mi núcleo familiar es muy reducido. Mi señora, pues que me ha acompañado, por no decir resistido, 52 años de matrimonio. Tengo mis 2 hijos y tengo 5 nietos, 4 hombres y una niña. Ese es exactamente mi estrecho entorno familiar. ¿Y hoy está usted desvinculado de toda actividad profesional o tiene algún tipo de operación? Estoy en razón a tantas relaciones, a tanta gente, entidades importantes que tuve la ocasión de tratar en este largo trajinar, pues me buscan permanentemente para ciertas asesorías y estoy ahí prestando unas asesorías importantes a unos grupos empresariales internacionales. Usted tiene muchos amigos. Sí. ¿Cuáles son los que siente más cercanos hoy? Esa es mi riqueza, esa es mi fortuna, los amigos. Tengo amigos entrañables, como son el doctor Mario Alfonso Escobar, de toda la vida, el doctor Mao. Tengo el notario Jaime Jordán Mejía, amigos como Álvaro Mejía López, que fue senador de la República, mi compadre, bueno, cantidades que no me atrevo a mencionar porque caería en olvidos imperdonables. Fanor, si usted le tiene que dar una recomendación a quien hoy va a ser nombrado jefe de protocolo de comunicaciones, de prensa, ¿qué le diría? Yo le diría que cambien la mentalidad, que respeten más a la comunidad que se mueve alrededor de los gobiernos, porque lo cierto es que los actos, las ceremonias están carentes hoy en día del estricto protocolo. Lo cierto es que los actos oficiales, por mínimos que sean, deben tener un protocolo, una decencia, una elegancia, y he notado con gran tristeza que esas falencias persisten en muchas de las ceremonias. Hoy en día el protocolo, lo cierto es que está dejado de lado, pero que es importante revivirlo. Fanor, el tiempo en televisión, usted que ha hecho el periodismo, se acaba. Es muy corto. El nuestro se acabó. Muchas gracias, Fanor. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias a todo el equipo de Parla Jaime y muchas gracias a los televidentes, a mis amigos, por la generosidad de su amistad y de su cariño. La próxima semana, Parla, porque hablando nos entendemos. En comercioinmobiliario.com conocemos esta ciudad como nadie. La hemos recorrido palmo a palmo y podemos encontrar para usted el lugar perfecto para vivir o el mejor punto para su negocio. Llámenos, comercioinmobiliario.com. Somos especialistas inmobiliarios. 485-2828 en Cali, Colombia. Con el apoyo comercial de Pizza al Paso, Dari, Café. Presentamos una conversación con amigos. El lado humano. Los puntos de vista. Algo para decir. Parla con Jaime. Porque hablando nos entendemos.